tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Estado de la Nación. Para nadie es secreto la noticia que ha causado, el revuelo que ha causado, no solo el intercambio que ha habido entre diputados y el embajador de los Estados Unidos, sino el mismo contrato de lobby en los Estados Unidos. Vamos a platicar acerca de esto y para ello está el diputado Fernando Linares Beltranena por acá. Diputado, a ver, le voy a ser sincero. Cuesta comprender algunas actitudes y una de las más importantes que en este sentido es, cuesta comprender ese famoso contrato de lobby. ¿Qué fue lo que pasó? Surgió porque yo pensaba en Estados Unidos y tenía una invitación de un grupo pro derechos humanos internacional para que varios diputados viajáramos a Estados Unidos a principios de abril a conocer a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. Ya teníamos cita con Marco Rubio, con Ted Cruz, con Paul Rand, y yo estaba entusiasmado con ir. En eso coincidió con que me quitó la visa el embajador Robinson a través del Departamento de Estado. Por cierto, coincidió con el fallecimiento de mi hijo en Estados Unidos. No pude ir ni a las honras fúnebres, ni pude ir a Washington a estas citas. Entonces dije, hay necesidad de decirle al gobierno nuevo de los Estados Unidos, que es con línea republicana, con la cual compartimos muchos valores, porque yo fui a la convención republicana en abril del año pasado, cuando fue electo Donald Trump y Michael Pence como vicepresidente, de las cosas que deben mejorar en Guatemala. Es decir, del énfasis que debe ponerse a que si queremos que haya menos migración, si queremos que se eleve el nivel de vida real del guatemalteco, debemos fomentar la producción. Ahora, eso es un asunto personal de Fernando Linares Beltranena. ¿Qué tiene que haber un contrato de lobby? ¿Por qué no podemos conocer a las personas que están financiando ese contrato de lobby? ¿Por qué esto no puede ser claro, no puede ser transparente hacia todas las personas? En mi deseo de comunicarme tener mejor comunicación con los miembros del Congreso de los Estados Unidos y el Ejecutivo de los Estados Unidos, y hacer énfasis en lo que hay necesidad de hacer en Guatemala, pensé, bueno, lo hago por interpósita persona. Comencé a investigar empresas de abogados, porque claro, yo tengo una firma de abogados en Guatemala. Encontré una que está entre el ranking de las más efectivas en los Estados Unidos. Me puse en contacto con ellos, hablé con otros compañeros diputados, les pareció buena la idea. Entonces pensamos, tenemos que conseguir unos financistas que paguen, porque cobran $80,000 por mes. Entonces hablamos con algunos financistas, yo hablé con uno de ellos, él le pareció, él dijo que iba a conseguir más y ellos hicieron el pago directamente. Nosotros no tocamos un centavo, les pareció la idea. Y creemos que estos financistas pues han estado buscando la forma de que tengamos mejor comunicación entre el Congreso de Guatemala y el Congreso de los Estados Unidos. A ver, eso es una cosa que lo tiene que decidir el Congreso, no Fernando Linares Beltranena. Lo tiene que decidir el Congreso de la República, en todo caso lo tendría que decidir el Pleno del Congreso de la República, y aún así no estoy convencido de que el Congreso sea quien debe llevar ese tipo de relaciones, sino que las tendría que canalizar a través de Cancillería, que sería la parte lógica. Entonces, ¿por qué un asunto personal de Fernando Linares Beltranena se convierte en un asunto que hoy es toda una noticia nacional? O sea, esto nunca debe haber sido, y en aras de que no debe haber sido, los nombres de esos financistas, para calma de toda la gente, deben ser dados a conocer, y no puede esperarse mucho para esto. La razón de que no los he dado a conocer es porque ellos me pidieron que lo mantuviera confidencial. Y yo les di mi palabra que así sería. Y en efecto, lo voy a mantener confidencial.
Todo esto es transparente, hay una ley de información pública en Estados Unidos y cualquier persona puede ir y pedir ver los cheques. Esto, primero, no son enormes sumas, no son sumas millonarias. Y segundo, que todo fue transparente. Las personas en Estados Unidos, pero debe ser transparente para Guatemala, debe ser transparente para los ciudadanos, porque una cosa que empezó siendo personal de Fernando Linares Beltranena se convirtió en un asunto que ya es nacional en este momento. Usted involucra al Congreso de la República, involucra a otros diputados. Ahí deja de ser un asunto personal de Fernando Linares Beltranena tratando de comunicarse con diputados norteamericanos y se convierte en un asunto nacional. Es nacional porque estamos en Guatemala y somos diputados del Congreso, pero eso no quiere decir que un financista que gasta su dinero privado no pueda mantener el gasto privado y que no necesariamente se comunique. Creemos que hay derecho a esa confidencialidad y creemos que el fin que se logra con este lobbying, y creemos que ha sido ya parcialmente efectivo, creo que beneficia a todo el país. Si un financista trata de hacer lobby en los Estados Unidos para un punto específico personal, sí, pero en el momento en que es diputados al Congreso de la República tratando de mejorar las relaciones del Congreso de la República con congresistas norteamericanos, deja de ser un aspecto totalmente personal y transgrede a una esfera que es pública, y por lo tanto los nombres de esas personas que financiaron esto para tranquilidad de todos los guatemaltecos, para transparencia, debe conocerse. Creemos que el financiamiento no es importante porque no se trata de un asunto ni de seguridad nacional ni de un asunto de guerra. Es para fines comerciales, industriales, mejorar las comunicaciones, reducir las regulaciones, la reglamentación que hay a la hora de exportar. El asunto empezó productos. porque Fernando Linares Beltranena se sentía molesto por lo que le había pasado acá con lo de la visa, la forma en que actuaba el embajador, la forma en que actuaba CICIG. En ese momento eso no es comercial. Mire, y es más, varios de los congresistas cuando han sido entrevistados, diputado Linares, han dicho otra historia totalmente diferente, que era para ayudar a los migrantes, que era para ayudar cosas totalmente diferentes. Esos son asuntos públicos y cuando son asuntos públicos transgreden una esfera y entonces los guatemaltecos deben conocer quién está detrás. Yo creo que si mejora el comercio, si hay menos reglamentación, si hay más libertad en el comercio y la industria, que fue el énfasis en esta cumbre de Miami, habrá menos migración, sobre todo ilegal, de guatemaltecos hacia los Estados Unidos. Creo Pero que eso es algo que tiene que decidirlo la Cancillería y el Ejecutivo. La Constitución de la República le da al Ejecutivo la prerrogativa de dirigir las relaciones exteriores. De acuerdo. No es a 4 diputados al Congreso de la República. Pero no con exclusividad, si no, no podrían actuar las cámaras de comercio. No con exclusividad, pero cuando son asuntos públicos, sí es exclusividad. Cuando se refiere al mejoramiento de las relaciones entre dos países, es con exclusividad. No creo, yo disiento ahí. Mire, todo el tiempo vienen congresistas de Estados Unidos a Guatemala, se reúnen con congresistas guatemaltecos para fines de hacer leyes y no les preguntan a ellos quién les financió el viaje. Creemos que esto beneficia, creemos que si la Cancillería hace lo mismo, coadyuvamos. No creo que la Cancillería sea algo distinto. Es más, yo creo que las relaciones entre dos países se dan incluso con la inactividad de la Cancillería. Supongamos que son cosas buenas. ¿Ha oído usted el famoso dicho, no hagas cosas buenas que parecen malas? Sí, es cierto. Y quizás... ¿Y no cree que es muy cierto? Sí, en parte. Si hubiéramos comenzado de nuevo, tal vez debimos haber dado una conferencia de prensa. Pero
El financiamiento, insisto, eso es un derecho de que el financista pueda mantener confidencial si esto la era fuente del transparente, financiamiento. se debió haber conocido desde el primer momento y por boca de ustedes, no porque esto trasciende. Debió haber sido conocido por todos y por boca de quienes lo estaban impulsando desde un inicio. Creo que una persona que tiene su dinero tiene el derecho de gastarlo en lo que quiera, siempre y cuando no perjudique siempre y cuando el bien sean de sus terceros. asuntos, pero no asuntos que involucren al país. Pero si involucran al país, toda exportación involucra al país, igual toda importación. Es solo cuando se usurpan cualidades en nombre ajeno que se podría hablar de la comisión de un delito. Aquí no hay un delito y creo que tenemos pleno derecho en hacer lo que estamos haciendo. Creo que es beneficioso. Preguntémosle a los guatemaltecos. Estamos en las redes sociales con una pregunta en donde se les pregunta si, valga la redundancia, si se deben conocer los nombres. A ver, necesitamos ver la pregunta por acá. No la podemos ver en este momento, por lo menos yo no la puedo ver, pero en sus pantallas ustedes sí las pueden ver. La pregunta que se está haciendo y es: ¿deberían darse a conocer los nombres de los financistas del contrato de lobby en los Estados Unidos? Usted puede responderlo en Hechos Guatemala. Ahí está, en la cuenta de Twitter, Hechos Guatemala, y ahí está el hashtag Convaldizán. Y la respuesta es sí o no, para ver qué es lo que dicen los guatemaltecos en torno a esto, o algunos guatemaltecos, porque claro, no es una encuesta, ¿verdad? Es un sondeo a través de una red social. Pero creo que es una pregunta un poco sugestiva, porque podría preguntarse: ¿creen ustedes que tiene derecho un financista para asunto que no sea un delito de mantener el origen de su donación en confidencia? Eso sería visto desde otro punto de vista. Siempre y cuando no manejaran asuntos públicos. No son asuntos públicos. Igual un importador trata de asuntos públicos. Si se está comunicando, si un embajador se conduce bien en sus relaciones en el país, si se está comunicando o se está hablando acerca de si una institución como CICIG o no, y el MP o no hagan las cosas, sea que nos caigan bien o nos caigan mal, que nos guste su actitud o no, trasciende el asunto personal y va a un asunto público, diputado. Incluso los periodistas relatan hechos cometidos por diplomáticos, como el escándalo de Robinson, y ellos están tratando asuntos públicos y lo comunican al exterior. Este escándalo ya es de conocimiento de AP, los periodistas Guardian. No hacen lobby. Tal vez algunos, ¿verdad? Sí, no sé quiénes, pero... es comunicarlo. Ver, ¿Qué hace el lobby? Mire, no sé quiénes. Pero permítame explicar qué hace un lobista. Un lobista no va a retorcer el brazo a Donald Trump. Va a informar. ¿Por qué? Porque si están informados directamente sé pueden perfectamente tomar lo que es el lobbying, y sé que es muy conocimientos. natural, y sé que es muy corriente en los Estados Unidos, y sé que es un Aquí asunto también. transparente, y no lo discuto. El tema es que si se está hablando de cosas que atañen al país, el país las debe conocer. Y volvemos al hecho de que no hay que hacer cosas que son supuestamente buenas de esa forma para que se tomen como cosas malas. Así es que en aras de eso se deben conocer los nombres, debe haber transparencia. Pero bueno, vamos a una pausa y seguimos platicando acerca de este tema al regresar. Una pausa, volvemos con ustedes en Estado de la Nación. Estamos nuevamente en Estado de la Nación, estamos conversando con el diputado Fernando Linares Beltranena. Diputado Fernando Linares, usted dice que usted ha dado su palabra y que por lo tanto los nombres de los financistas no se conocen. Así es. Que ellos tienen su privacidad. Es más, si yo les hubiera dicho a ellos, mire, lo voy a revelar, quizás no lo invierten. Vea las contradicciones en todo esto cuando
compañeros diputados suyos que firmaron ese mismo contrato, que creyeron en usted, han dicho exactamente lo contrario, de que se van a conocer esos nombres. No dijeron cuándo. No dijeron cuándo, ni cómo. Ajá, pero dijeron que se iban a conocer. Y usted está detrás del asunto. Sí, yo no lo voy a revelar. Pero mira, en Estados Unidos... ¿Usted convenció a esos diputados? No, yo no los convencí. Ellos son adultos y ellos conocen muy bien y compartimos Bueno, usted los les vendió valores. la idea. Yo Usted les se platicó las al respecto. ofrecí y ellos la aceptaron porque teníamos que dar a conocer hechos que estaban sucediendo en Guatemala. Y eso no quiere decir que estemos en contra de la CICIG ni en contra de un embajador. Mire, estamos en contra de hechos concretos. Es así como la ley regula a las personas. La ley no sataniza a una persona. La ley dice que usted comete un acto que riñe con la ley, ese acto es ilegal y es delito, no la persona. Diputado Fernando Linares, yo puedo estar de acuerdo con usted que lo que dijo Todd Robinson en los medios es una falta de respeto hacia 4 diputados. Sí. Y no los hacia el país, representados. es hacia 4 diputados. Pero es una falta de respeto. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo no puedo estar de acuerdo con usted en el tema de que si se están tratando asuntos que competen al gobierno, asuntos públicos, no podamos conocer esos detalles porque lo que nos está diciendo es que hay algo malo detrás de eso. No necesariamente todo lo privado es malo. Aquí son asuntos públicos, como igual es asunto público todo lo que hace las personas en el comercio y la industria, en el periodismo, en el derecho, en la ingeniería, están en el campo público. Informarle a los congresistas americanos, al Ejecutivo americano, es perfectamente lícito, legal y deseado. Incluso yo no lo pude hacer porque Robinson me quitó la visa. Entonces hacerlo por interpósita persona es totalmente correcto. Yo le hablé a mis compañeros diputados y pensamos, mire, si nosotros le decimos a los financistas que vamos a revelar nosotros sus nombres, quizás nunca hubieran hecho ese aporte. Pero además, mire, el que quiera averiguarlo, vaya con la Ley de Información Pública de los Estados Unidos, se llama FOIA. Y ahí pueden averiguarlo, porque eso es transparente. Lo que pasa es que yo di mi palabra. ¿Por qué no es igualmente transparente que los diputados involucrados en este asunto los den a conocer? Usted dio su palabra, pero sí, esto trasciende la palabra personal de Fernando Linares porque involucra asuntos públicos. Yo di mi palabra y mantendré la confidencialidad. Si lo averiguan por otros medios, si incluso los financistas más tarde quieren llegar y revelarse, lo harán. Pero yo di mi palabra y yo la mantendré. Pero mire, no es tan importante la fuente del financiamiento en cuanto a los objetivos del mismo. Es que la fuente del financiamiento nos va a decir cuáles son los objetivos en realidad. No necesariamente. A ver, nadie en este mundo da nada por nada. No hay almuerzo gratis. Usted que tanto ha ido a los Estados Unidos, usted sabe que ese es un estribillo muy conocido allá. Sí. No hay almuerzo gratis. No existe tal cosa. No hay $80,000 gratis, mensuales, menos. Sí, claro que $80,000 para usted y para mí significa una gran cantidad, una fortuna. No así para otros que significa menos porcentaje de su patrimonio. Pero sí hay personas idealistas. Yo hago esto no porque yo en lo personal me voy a beneficiar. Puede ser que existan. Puede ser que exista. Y yo soy idealista y necesitamos conocer que eso no es o no viene de otra cosa que sea de dudosa procedencia. Bueno, incluso asumamos hipotéticamente que quien dio el dinero fuera una persona de las que están presas en Mariscal Zavala. ¿Qué cambiaría eso el objetivo de este cabildeo? No es para sacarlos de la cárcel que se hace. Si eso es hipotético. Si eso es así, perdón, diputado, pero usted se está metiendo en un embrollo con los ciudadanos que votaron por usted enorme. No, porque la fuente no hace mal el fin. Incluso si el dinero hubiera sido encontrado, hubiera sido ganado en una lotería
No importa, siempre y cuando el fin no sea delito. Ahora, por supuesto que si el fin es sacar a gente que está en la cárcel, que debe permanecer en ella, el lobby eso es fundamentalmente perverso. era para decir cómo se conduce el embajador, por ejemplo. No es cierto, eso es falso. Es para revelarle. Usted inició diciendo que parte de los motivos de esto fue el hecho de que le retiraron la visa, de que no pudo viajar a los Estados Unidos, todas las circunstancias que se dieron, que son enteramente personales. Y entonces, ¿de quién iban a hablar? Pues obviamente de la conducta del embajada. Eso no es así. Eso fue la razón de por qué yo pensé que tendríamos que tener intermediarios para que hablaran en Estados Unidos, porque yo no podía ir personalmente, pero no para que me devuelvan la visa. ¿Cómo voy a yo convencer a otros diputados que sí tienen visa que hagan un lobby para que a mí me la devuelvan? Eso no se devuelve con lobby, eso se devuelve simplemente para que haya un cambio de administración y que vean que el retiro de mi visa fue venganza política de Robinson. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Mire, tenemos valores. El gobierno republicano de los Estados Unidos tiene valores de un tipo que cree que la riqueza se produce más a través de la inversión y no a través del gobierno. Y que hay actos que van en contra de eso que han cometido muchas entidades en Guatemala y personas. ¿Qué le parece si vemos qué piensan los guatemaltecos, por lo menos algunos guatemaltecos, porque no es una encuesta perfecta, ¿no? Pero, sobre todo partiendo de la pregunta que es un poco sugestiva. Perdone, pero es la pregunta lógica. No. Lo que hoy todos los guatemaltecos, y hoy se trataba en todos lados, es quién dio la plata. Sí. Y es lógico que la gente se pregunta eso. Lo primero que se van a preguntar, lógico, claro lo que lógico sí, es claro que cuál sí. es el fin. El donante es lo de menos siempre y cuando que la donación vaya hacia un fin productivo ilícito. Si el fin es ilícito, entonces se vuelve un hecho perverso. Pero el donante no lo va a hacer ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es el acto en sí. Supóngase que el dinero lo hubiera dado la Iglesia Católica. Eso lo santifica. No necesariamente. Lo que cuenta es el acto en sí. Si hubiera sido para provocar una guerra, para comprar armamento, para comprar drogas, es totalmente perverso. Y aunque el donante hubiera sido la persona más glorificada del mundo, hubiera sido reprochable ese acto. La persona no es importante, es importante que se logra. Y creemos que ya comenzaron a lograrse los fines, porque lo vemos. Bien. Lo vemos en la actuación de este gobierno republicano en Estados Unidos. Eso fue lo que me motivó a mí a sugerirlo. Bien, veamos en pantalla lo que van empezando a responder algunos guatemaltecos. Dice, deberían darse a conocer los nombres de los financistas del contrato de lobby en Estados Unidos. El 79% va votando que sí. El 21% va votando que no. Esto lo acabamos de poner, esto digamos que estará 24 horas al aire para que las personas respondan. Pero, en serio, diputado, ¿en serio? Defender esa posición que usted está defendiendo no lo veo creíble. ¿Por qué no le preguntamos a los televidentes si el diputado dio su palabra de mantener en confidencia el origen de los fondos? Debería romper su palabra y decirlo. Esa sería una pregunta válida. Otra pregunta es, ¿tienen derecho un donante, un financista, a donar el dinero sin que se sepa la procedencia, si el fin es lícito? Esa sería otra pregunta, pero esa pregunta es sugestiva. Pero está bien, yo lo acepto. Miren, ¿por qué? Porque yo soy un servidor público, tengo que servir a todos. Eso sí, dentro de las normas y dentro de ¿Creía mis usted valores. que, por ejemplo, Fernando Linares Beltranena se podía quitar el saco de diputado y hacer un acto privado, que esto no se iba a conocer y que no iba a derivar exactamente en esto que estamos viendo? Creo que si la única manera de haber logrado este cabildeo, que creo que es positivo, era mantener en
confidencia el origen de los fondos, de todos modos creo que lo hubiera hecho, porque creo que no hay nada incorrecto ni inmoral en mantener un nombre privado. Eso lo cree usted. Los guatemaltecos tenemos que saber y juzgarlo por nosotros mismos. Quieren saberlo. Yo puedo incluso atacar ese deseo como un deseo que no es sano. ¿Qué le importa a uno quién lo dona si el hecho es lícito? No, diputado. Sí, yo creo que sí. Si es un asunto que atañe solo a Fernando Linares Beltranena, sí, pero esto atañe a relaciones entre dos países, ¿sí? A cabildeo que va a hacer cambiar o no cambiar o tratar de influir en parte de las relaciones de dos países. Sí, claro. Entonces eso deja de ser un asunto de curiosidad malsana. Eso es un asunto de curiosidad de qué se está haciendo con las relaciones de este país y por qué 4 diputados se arrogan ese derecho. Porque es totalmente lícito. Y a ver, yo le traslado a usted la carga de la prueba. Dígame por qué es ilegal. Dígame por qué es perverso. ¿Qué es lo que pasa? Aunque sea público. Mire, un periodista tiene derecho a difundir asuntos públicos. Señor diputado, esto no es tribunal. Esto no es un tribunal. De acuerdo, igual le hablo del periodismo. Esto es algo en donde yo le estoy preguntando, porque lo primero que los guatemaltecos quieren saber es eso. ¿Quién está detrás? ¿Quién dio la plata? Usted los está dirigiendo a eso, sin importar el fin. El fin es lo noble, la persona es accidental. Ustedes creo que simplemente es una idea de ver, bueno, ¿quién será? Como si estuviéramos leyendo una página de chismes de un medio de comunicación. No es chisme, porque resulta que es algo que involucra asuntos públicos. Ahí deja de ser... Todo involucra asuntos. El periodismo también. Es como si yo le preguntara, mire, asuntos esto públicos... tiene que ver con las relaciones entre dos países. Sí. Esto tiene que ver en las relaciones de dos países. Claro. Y por lo tanto, es un asunto público. Y no esté evadiendo esa responsabilidad porque eso es primordial. Imagínese que yo le preguntara que el canal difunde asuntos públicos. ¿Quiénes son los dueños de un canal? A mí nunca se me ocurriría preguntarlo. Pero no sabemos si hay testaferros. Esto es una franquicia. Sabemos es una franquicia. Esto está muy claro. Usted sabe perfectamente qué medio de comunicación es propiedad de quién y quién está detrás. Yo no conozco quiénes son todos los accionistas, pero no es de mi incumbencia. Yo voy al hecho, la difusión. Si se estuviera difundiendo pornografía, no importaría el dueño. Pero si está difundiendo noticias, está en su derecho de decirlo. No está claro qué es lo que están cabildeando, no está claro cuál es el fin del asunto y por lo tanto hay que conocer exactamente quién es el que está financiando, porque obviamente el que paga la orquesta pone las canciones. Sí, yo estoy pidiéndolo y yo pongo a la cara. Y los fines del contrato están escritos, son públicos. Y los he difundido y podemos hablar sobre ellos. Yo creo que eso sería lo natural, no quién lo pagó. Usted quiere deducir por quién lo pagó la supuesta perversión del acto. Y no es así, el acto se analiza independientemente del autor. Cuando el acto es delito, el autor es un delincuente. Hay que conocerlo, diputado. Hay que conocerlo. Se tiene que saber exactamente. No se tiene que saber. Dígame usted. Sí. ¿Cuáles son los fines de este contrato de lobby que usted me trajo? Sí. A ver, bueno, dígame. Es conocer la situación de Guatemala en cuanto a la limitación que hay de muchos comerciantes, de muchos propietarios de llevar a cabo comercio e industria, porque, por ejemplo, están invadidas una serie de fincas y porque no interviene el Ministerio de Gobernación para liberar esas fincas, porque se dice que es un asunto complicado, porque hay bloqueos de carreteras, porque han habido influencia, actos de autores extranjeros, específicamente algunos embajadores, para que los ministros actúen de tal o cual manera. Eso se tiene que dar a conocer. ¿Y por qué?
porque entonces ya pueden haber menos fondos que se donen de parte de los Estados Unidos a través de USAID a instituciones en Guatemala que promocionan esta clase de actividades. Mire, yo puedo estar muy de acuerdo en algunas de las cosas que usted dice. ¿Y por qué no difundirlo? Pero el único problema está en que eso, sin lugar a dudas, es un asunto público. Al ser un asunto público, es y debe ser transparente conocer quién lo financia. Usted sabe que yo he mandado 8 cartas a los Estados Unidos, al secretario de Estado anterior, John Kerry, al secretario de Estado actual, Tillerson, a Donald Trump, a Mike Pence, a 5 diputados de los Estados Unidos, hablándoles de actos que riñen con la ley de parte de autoridades, específicamente el embajador Robinson. No hablo de él, hablo de actos que él ha cometido, ofensas que él ha cometido, hechos que él ha hecho que, por ejemplo, no le importa la soberanía de Guatemala. Esa es una ofensa al país. Y ofender a 4 diputados ofende a los que eligieron a estos 4 diputados. Estoy de acuerdo. Eso hay que darlo a conocer. En parte de esas cosas estoy de acuerdo con usted, pero ¿sabe qué? Sí. Si el Congreso decide hacer un planteamiento como Congreso, es el Congreso. Si el gobierno lo decide hacer a través de los canales adecuados, que es la Cancillería, es la Cancillería. Pero no son 4 diputados, con dinero que no conocemos y que no sabemos que ese sea toda la historia. Yo le pediría que usted viera específicamente algunos artículos constitucionales que dicen que nosotros actuamos como fiscalizadores. Yo tengo el derecho y muchas veces la obligación de citar a funcionarios públicos para averiguar qué está pasando en la hacienda pública. Somos fiscalizadores del Estado. Y si vemos un hecho que está influido por un agente extranjero, tenemos que revelarlo, igual que un periodista. Veamos, y eso se hace a través de intermediarios. Veamos qué opinan los guatemaltecos de Veamos todo qué opinan los guatemaltecos. Con su pregunta un poquito sesgada. Esto fue en la calle. Escuche usted. Lo contrario. Estuvo bueno que se lo dijeran porque en el Congreso son una manada de ineptos. No sirven para nada. Yo, en lo personal, él no tiene que estar pidiéndole disculpas a nadie, si es cierto, si nadie se los había dicho. Y la verdad nos cae mal a todos, ¿verdad? Porque somos guatemaltecos y tenemos que respetar a Guatemala. Si nosotros no respetamos a Guatemala, menos va a respetar uno de fuera. Y lo que ha hecho este señor es un hecho punible, porque la verdad es que no tiene por qué tratar de idiotas a los diputados. Hayan hecho lo que hayan hecho. Él tiene que respetar a Guatemala. Y entonces por ese motivo tiene que ser, ya mejor si lo destituyen de aquí, porque no vale la pena tener una persona como esa naturaleza. Porque los llamó idiotas por el trabajo que ellos hacen, ¿verdad? No es por lo que ellos representan. Si ellos hacen un mal trabajo, pues son llamados así como él los trató. Pero eso no es representando a toda Guatemala, ¿verdad? Solo a su trabajo. Bien, eso fue acerca de las expresiones del embajador de los Estados Unidos con respecto a ustedes 4 diputados. ¿Qué tiene usted que decir en torno a eso? Mire, la opinión de 3 personas, yo le preguntaría, ¿ellos votaron en las elecciones pasadas? Fueron a votar, votarán en el 2019. ¿Creen ellos entonces que es correcto que un embajador, cualquiera que sea, se refiera a 4 diputados como idiotas, con esa palabra tan insultante, tan despectiva, como decir idiotas a cualquiera? Ya no digamos a 4 diputados por el trabajo que realizan. ¿Cuál trabajo? Que describan el trabajo. Si fuera un trabajo inmoral, ilegal, indeseable, está bien, pero veamos el trabajo que es. El trabajo fue hacer un contrato privado público con una firma de lobistas para dar a conocer y mejorar las relaciones entre 2 países. Es válido.
Si la hicieran más personas sería deseable. Y mire, no es primera vez que se hace. En el pasado muchísimos gobiernos han contratado a lobistas en Washington para mejorar tal o cual relación. Señor diputado, usted lo ha dicho. Sí. Gobiernos han contratado a lobistas. Y personas también. Gobiernos. Y individuos también. ¿Dónde está lo ilegal que un individuo pague su dinero a un lobista para lograr un fin legal? No hay nada ilegal en eso. Ilegal yo no sé si es. Tenemos que saber el origen de los fondos, no. Por qué es y exactamente qué era lo que se estaba tratando. Eso es lo esencial, el acto, Entienda no la una persona. cosa, usted es un diputado. Usted no puede quitarse ese saco de diputado. Sí. Usted es diputado. Como y diputado por lo tanto, lo digo. Por lo tanto, es un dignatario de la nación y no puede estar haciendo este tipo de situaciones de esta manera. Totalmente de acuerdo que sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo la obligación de hacer cosas que benefician al país y a los electores. Y cosas que beneficien siempre y cuando sea dentro del marco legal. Mire, en el derecho lo que cuenta no es la persona, es el acto lo que cuenta. Usted pretende satanizar el acto por la persona, es al revés. ¿Dónde he oído eso de satanizar? No sé, pero está bien. Señor diputado, muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. A usted. Gracias por esta entrevista y no sé qué va a pasar posteriormente, pero serán los guatemaltecos los que decían. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí Muchas llegamos gracias en por Estado la de la Nación. oportunidad. Gracias a todos ustedes. Buenas noches.